Bueno, la bienvenida y los buenos días, primero para la dama, la encargada de Relaciones Públicas de Bombero. Estamos hablando de Mariela Vivone. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, y está también con nosotros Andrés Mayobre, que es especialista en protección contra incendios. ¿Qué tal, Andrés? Buenos Bienvenido. días. Gracias. Bueno, lo que ha surgido en las últimas horas con respecto a la información brindada por las autoridades habla de muchas solicitudes de habilitación para diferentes edificios, estamos hablando. Obviamente que el disparador de toda esta situación tuvo que ver con la tragedia acontecida en el residencial Atahualpa. Lo primero que tendría que preguntarle, Mariela, es si una situación como la que se dio en este residencial es evitable. Es decir, de acuerdo a su experiencia como bombera y a todas las recomendaciones que en forma permanente desde Bomberos se realizan en general a toda la población, si la tragedia ocurrida en este residencial, en este lugar en donde había 17 ancianos, se podía haber prevenido. Sí, lo que tenemos que hablar en cuestión es lo siguiente. Si sucedió el hecho del incendio es porque algo pasó. Ya puede haber sido un factor eléctrico o un factor humano, o factor físico y demás. En este caso estamos enfocando o factor eléctrico o factor humano. Dentro del factor humano estamos hablando de algún descuido, alguna imprudencia, negligencia o intencionalidad que no se está descartado. No está descartado. No está descartado, se está haciendo todo un análisis. ¿Qué pasaría si hubiera todas las medidas solicitadas por la habilitación de bomberos, que en este caso no se culminó? Tendrían que tener detectores de humo. Al tener los detectores de humo, lo que va a hacer es justamente, como mismo dice la palabra, detectar una combustión, un desarrollo de humo, liberación de humo a causa de una combustión. ¿Qué pasaría en ese caso? La detección del tema, la alerta ante esa situación sería muchísimo más rápido y quizás se podría evitar la propagación o la gran cantidad de fuego que hubo en ese momento. Evitar que suceda o no, no. El hecho, si sucedió por algo, si tenemos la certificación en este caso, podríamos contar con detectores de humo que iba a detectar rápidamente ese principio de incendio y quizás alerta a la gente que está ahí y va a poder utilizar los medios, ya sea extintores o lo que fueran. Ya que hizo mención al tema de la investigación, de acuerdo a la experiencia que tiene, sé que por supuesto por cada caso debe ser diferente, pero aproximadamente ¿cuánto puede llevar una investigación pericial de bomberos para determinar la causa? Ahí está, puede ser variado, puede ser horas o días. En este caso va a demorar días porque se llevó determinados elementos retirados por el personal competente de pericias de bomberos a laboratorios. Pero las pruebas del laboratorio extienden el tiempo. Extienden el tiempo. De todas maneras, 20 días y creo aproximadamente. que va a ser menos. A mi experiencia va a ser mucho menos. El tema que esa información se le va a brindar a la justicia correspondiente y a la jueza correspondiente que estuvo en el momento. Cuando Bomberos realiza una investigación de estas características, ¿toma en cuenta las declaraciones de testigos o específicamente le da mayor importancia efectivamente a la pericia, más cuando es de laboratorio en este caso? Exactamente, se toma en cuenta todo. El tema que lo que se manifiesta en el lugar, ya sea por la señora en este caso o por cualquier persona, tiene que estar declarado bajo acta. Que en este caso no es... En ese caso no. No sé si ahora lograron ubicar a la señora para justamente ver qué decía al respecto. Claro, porque había una contradicción entre el tema de la colilla de cigarrillo y alguna versión que también apareció de algún testigo que hablaba de estufa. Entonces no terminaba de saberse si, bueno, había sido... A ver, yo decía por sentido común, las responsabilidades son completamente diferentes. Si hablamos de las personas que habitaban fumando un cigarrillo a que si es una estufa proporcionada por el propio lugar. Exacto. Que permanecía encendida. Entonces, de allí a veces es que en las contradicciones, algo que puede parecer menor es muy importante después en cómo se dilucida la situación, ¿no? Exacto. Frente a un foco digno de esta situación, ¿una colilla de cigarrillo se quema totalmente o queda como indicio? No, nosotros cuando se hace el trabajo de pericia, nosotros en primer lugar vemos cuál fue el punto de origen, dónde empezó. ¿Dónde comienza? Dónde comienza, qué movimiento hace el fuego por todos los estudios que se hacen en el lugar. Es un trabajo muy minucioso.
Pero ahí usamos las etapas de descarte, vamos descartando. Si encontramos elementos, por ejemplo, pequeñas partes de una estufa, que yo sé la respuesta pero no lo puedo decir, ahí vamos enfocándonos en ese punto de origen. Claro. Entonces se hace un estudio complejo. No descartamos también el tema de la colilla, pero en ese caso no sería la colilla, sino la imprudencia de esa persona que fumó. Claro. Pero se está analizando todos los aspectos. Y, digamos, por las declaraciones que se han brindado, obviamente, en estos días, en estas horas que ha sido una catarata de información que se ha brindado, producto de la magnitud de la tragedia, obviamente, ¿no? Se habla, o un testimonio por parte de la persona que lleva la leche al lugar, que sobre las 5:15, 5:20 de la mañana, él llegó, como todos los días, a dejar la leche, ¿no? Y teníamos el testimonio de un taxista que fue uno de los primeros que llegó para ayudar, incluso antes que la patrulla y que bomberos, que da cuenta, habló conmigo, 6:15 más o menos, 6:15 de la mañana. O sea que estamos en un tiempo muy abreviado de tiempo. Pensaba, yo en mi casa, haciendo un ejercicio de razonamiento, una colilla de un cigarrillo encendido, ¿puede en tan poco tiempo desarrollar un fuego tan voraz? No, depende de la situación. En este caso tenemos muchos materiales, por ejemplo, si es verdad lo que dijo la señora, que una colilla agarra el colchón y el colchón agarra rápidamente. Y ahí se va a ver una concentración muy importante de monóxido de carbono y un humo muy negro justamente por la quema de esos colchones, de las frazadas y demás. El tema que vimos que hubo muchísima temperatura y fue rápido. 5:57 con exactitud le puedo decir que empezaron las llamadas, varias llamadas de bomberos, y ahí de inmediato, cuestión de 3-4 minutos, ya llegó bomberos al lugar y veo una situación muy importante, ya el fuego saliendo por las ventanas, o sea que fue una temperatura importante. Donde se encontraron los cuerpos calcinados, ¿dónde fue el origen del incendio? Vean decir, el punto de origen fue en una de las habitaciones donde se encontraron lamentablemente 3 cuerpos calcinados. Después el fuego se propaga rápidamente al cuarto que se encuentra al lindero, donde también estaba un cuerpo calcinado. Y los otros 3 señores que fallecieron estaban en planta alta. ¿Comienza en el interior de esa habitación? Comenzó en ese interior, eso sí le puedo decir. Ya hay pruebas y ya personal de pericia pudo comprobar eso. Andrés, cuando uno habla de protección frente a este tipo de siniestro, claro, la información y la realidad y la rapidez con la que acontece, de acuerdo a lo que además muy bien Mariela Vivone nos estaba detallando, haría suponer que en este tipo de situaciones, con materiales altamente inflamables, con gente con dificultades para poder movilizarse, por lo tanto también dificultades como para poder atinar a hacer lo correcto en determinado momento, es decir, uno cree que queda como que librado un poco al destino o a aquellos que creen a la buena de Dios, pero podemos, en este caso, reitero lo que me parece que es lo más importante, ¿podemos prevenir este tipo de situaciones y en este caso puntual, esas prevenciones evidentemente no fueron aplicadas? Se puede minimizar el incidente. O sea, si una persona fumó y tiró la colilla y se propagó el incendio, se pueden mitigar la situación posterior. O sea, si hay detección de humo, se va a tener una rápida respuesta por parte del personal. Va a poder atacar el incendio en caso de que sea muy grande y no lo pueda atacar. Perdona, la detección de humos es, digamos, los aparatitos que vemos colocados en los techos, correctamente, ¿no? Claro. Y eso que lo que hace es, digamos, desatar una alarma. Por ejemplo, los sistemas están conformados por los detectores de humo. Eso va a un panel de incendio principal que tiene que estar en un lugar monitoreado por gente las 24 horas. Entonces, en caso de una alarma, la persona inmediatamente visualiza dónde es la alarma o se da la alarma general o se toman las medidas. También, una situación similar como el sistema de alarma de una casa, por decirlo de alguna manera, totalmente, donde hay un centro de monitoreo. Para que la gente tenga una idea. Claro, es para que la gente Andrés, entienda. Si uno va, hoy en día viaja por el mundo y va a un hotel y pide una habitación para no fumador
y se quiere hacer el vivo y fumar un cigarrillo, a los 3 segundos de haberlo encendido llaman desde la recepción del hotel a decirle, por favor, apague el cigarrillo. Bueno, sí, en los hoteles, por ejemplo, en los hoteles 4 o 5 estrellas, la detección en la habitación tiene alarma también. Claro. Para que la persona, en caso de que se duerma y haya un humo, sea alertada y pueda evacuar inmediatamente. Claro. En el caso, como te decía, de este residencial y lo que a uno le preocupa en todo caso, y por eso mi énfasis en el tema de prevención, es que sabemos que hay cerca de 1.200 por lo menos registradas, 1.100 y pico en todo el país, de las cuales solamente 100 tienen la habilitación de bomberos. Cuando yo hablo del tema de la prevención, lo que estoy tratando de apuntar es, hablamos de que entonces muchísimos lugares corren riesgo de que suceda exactamente lo mismo que sucedió en este caso, porque al no estar habilitado por bomberos es que seguramente alguna de las normas, algunas de estas situaciones no se cumplen, por lo tanto la minimización del riesgo de la que hablas tú no se puede dar. Sí, yo creo que es mi opinión personal que hay que atacar nuestra falencia, y nuestra falencia es la normativa. Yo creo que la normativa local hoy en día le falta mucho, está en vía de desarrollo. ¿Dónde está la carencia? Y en información técnica. Nuestra normativa es una copia de una normativa de Brasil, del estado de Sao Paulo, y hay mucho vacío, que lo deja al criterio del técnico. Yo creo que, como estamos hoy en día, debería existir un comité técnico que se reúna con bomberos, que ese comité esté conformado por ingenieros, arquitectos, técnicos prevencionistas, y que día a día trabajen y una vez por año o semestralmente, no sé, mejoren la normativa. Que la normativa no sea estática, que sea dinámica, que se vaya adaptando, que vaya mejorando día a día. Exacto. Yo creo que hay que apuntar a eso. Y por otro lado también creo que tanto ingenieros como arquitectos salen de la facultad y no tienen conocimientos de incendio. Entonces... Falta formación en eso. Falta formación. Es un buen apunte eso, ¿no? Es que evidentemente lo que uno nota, por ejemplo, en lo que se conoció como noticias, es que hablando de la normativa como anda Andrés, y en esto Mariela estaba sintiendo a lo que Andrés decía, por ejemplo, la Intendencia tuvo que flexibilizar normativas para que determinados edificios pudieran tener la habilitación. Lo que uno se pregunta es, desde bomberos, ¿eso cómo se ve? Porque, a ver, si ustedes tienen una normativa, ustedes se tienen que apegar a esa normativa hasta que alguien venga y diga la normativa ahora es esta. Exacto. Pero digamos, ustedes lo que tratan, y esta supuesta acumulación de 17.000 solicitudes que se dio a conocer hace poco tiempo, tiene que ver con el hecho de que bomberos tiene determinada exigencia y la habilitación no se otorga hasta que esas exigencias estén cumplidas. Exactamente lo que decía el señor. Para ser técnico autorizado por bomberos tiene que ser arquitectos o ingenieros civiles o oficiales de bomberos retirados. Se inscriben en bomberos, nosotros le vamos a dar las pautas de cuáles son las normativas y los decretos en los cuales tiene que manejarse. ¿Y qué pasa a veces en muchos casos la demora? Porque no estoy culpando con esto a los técnicos, ¿no? Pero en muchos casos, si el ingreso de ese trámite es a rajatabla, como se puede decir, y da cumplimiento a lo que está dispuesto en los decretos y los instructivos técnicos, no habría problema. El tema que en muchos casos nosotros, los analistas de bomberos que están recibiendo permanentemente toda esa información y todos los ingresos de los trámites, observa que quizás no dio cumplimiento a determinado requisito dentro de los decretos establecidos y devuelve justamente al técnico. O sea, si el trámite, yo lo escuchaba a Palomeque hablando de la demora en los trámites, y Palomeque decía, si se cumple cabalmente lo que se pide, en 3 meses, 4 meses está la habitación. Estaría el tema que las demoras para levantar las observaciones es lo que extiende el plazo. Exactamente, porque cuando se observa, por ejemplo, en el caso de la residencial de ancianos, ingresa un proyecto simplificado. Para entender mejores, tenemos 2 proyectos.
los proyectos técnicos o los proyectos técnicos simplificados. ¿Qué quiere decir simplificado? Porque son menores a los 400 metros. Y en el decreto se establece que los menores a 400 metros tienen que tener determinadas cosas mínimas, por ejemplo, extintores, luces de emergencia, cartelería. Al superar esos 400 metros, ahí ya se hace toda una información mucho más compleja y se necesita detectores de humo o térmicos o de llama, depende del lugar, el rubro y lo que hay. Por ejemplo, en un estacionamiento vehicular no vamos a poner un detector de humo, ponemos un detector térmico. Entonces, en ese caso, fue declarado menos del área real. Se declaró un metraje menor. Menor a los 400 para que nosotros... Para simplificar el trámite. Para que fuera simplificado el trámite y evadiera determinados caminos. Al ser superior, cuando llega el oficial analista, analiza todo. ¿Qué pasa? Cuando llega a la mesa de entrada de bomberos, llega toda la documentación. Pasa a la mesa de los analistas de bomberos y ahí analizan si realmente está correcta esa información, se coteja con los planos y demás. Ahí se constató que era más de 400 metros, 470 y algo, no recuerdo bien, y entonces el oficial analista, como así lo dispone, devuelve ese trámite al técnico diciendo que es un proyecto técnico, entonces va a tener que manejarse con otras cosas. Yo quiero, en el final tenemos que ir cerrando, pero en el final quiero preguntarte algo que surgió ayer por parte del sistema político, particularmente el senador Pedro Bordaberry anunció que va a plantear un proyecto de ley para que los privados puedan justamente dar la habilitación de bomberos. ¿Cómo lo ven desde el lugar de ustedes? Hay que ver los detalles, pero... Que un privado tenga la responsabilidad de darla... Yo creo que por ley es la responsabilidad de bomberos. Sería cambiar la ley. No lo veo. Sí veo que los técnicos tienen que mejorar la normativa. Porque si tenemos buenos pero técnicos que la y mala responsabilidad normativa... siga quedando concentrada en bomberos. Y si a bomberos llega un proyecto que está excelente, no va a encontrar ninguna observación. Claro, lógicamente. Le queremos agradecer a Andrés. Sí, Mariana, ibas a decir No, algo. claro, te iba a decir lo siguiente. Al momento que ingresan los trámites por los técnicos, los responsables son los técnicos, ya sea, como te dije, arquitecto, ingeniero y eso. Los técnicos que tienen que dar el cumplimiento y cuando ingresan determinados papeles hay firmas técnicas, son ellos los responsables. Te bauticé, te dije Mariana en vez de Mariela. Mariela. Mariela Vivón, encargada de Relaciones Públicas, muchísimas gracias. Por favor, Muchísimas gracias, Andrés, realmente por haber estado esta mañana. Como ven, es realmente mucho lo que queda por analizar y fundamentalmente por cambiar en este tema. Pero